Hola, soy Gabriel Navasi. Bienvenido al restaurante de ventas y operaciones. El único podcast donde cocinamos el contenido en dos especialidades. La fusión de dos sabores que representan las habilidades que todo profesional debe tener. Acompáñame a alimentar tus habilidades. La primera vez que asistí a una entrevista de trabajo, fui acompañado de mi papá. Acompañado de manera literal. Mi papá estuvo en la entrevista. Es más, el que habló fue él y no yo. Mi mamá y mi hermana habían hablado con mi papá lo importante que era tener experiencia laboral mientras estudiaba. Además de permitirme pagar mis estudios universitarios y sus gastos, al terminar la carrera, tendría una ventaja laboral al haber tenido experiencia previa. Mi papá habló con una prima en algún grado. La verdad, calificaría más como una conocida que como familia. Pero aquel parentesco lejano brindaba cierta confianza para hablar con ella. Ella tenía un colegio de señoritas que en aquel año cumplía 50 años desde su fundación. Habló con ella para solicitarle una oportunidad para mí como profesor y lo envió con su esposo. Habían fundado un nuevo colegio mixto hacía 5 años, pero tenían alumnos en todos los grados, desde preprimaria hasta bachillerato. Asistimos a la entrevista y sin decir una sola palabra, ya era yo el nuevo profesor de idioma inglés. El sistema que tenían ocupaba 3 maestros. Una maestra enseñaba grammar, todas las reglas y estructura del idioma. Otra maestra enseñaba spelling. Era la encargada de aumentar el vocabulario de los alumnos. Y yo daba el área de conversation. Pero en lugar de solo leer libros y textos, había convertido la clase en la más divertida de todas. Porque para practicar, hacíamos dinámicas en clase, juegos de mesa, como por ejemplo Scrabble o Tabú, lectura de cuentos, escuchar una canción y rellenar la letra, y por la naturaleza del curso, que era práctico, siempre era en clase, es decir, yo era el profesor que no dejaba tareas, y eso era maravilloso para cualquier alumno. Aquella nueva forma de trabajo la había propuesto yo y les gustó. Esto era basado en lo que yo había aprendido en laboratorio y no en clase, cuando aprendí inglés. Al iniciar la 4ª semana del ciclo escolar, el director me mandó a llamar a primera hora. Esto era común en ese entonces. Era común llegar con él y recibir un horario del día y algunas instrucciones. Habían recibido nuevos alumnos aquel año y había más secciones que en años anteriores. Aún estaban haciendo pruebas para establecer un horario que nos aprovechara a todos y se cubriera todas las clases. Llegué con él y me invitó a sentarme. Era la primera vez que recibía instrucciones sentado. Después de sentarme, el director deslizó un cheque hacia mí y dijo: «Gabriel, vamos a tener que dejar la cosa», mientras posaba sus palmas sobre el escritorio. «Las maestras me están pidiendo aumento y no puedo dárselos», dijo girando sus manos, mostrando las palmas y encogiendo un poco los hombros. Pero vinieron con un plan de trabajo en el que las 2 atenderán las 3 áreas y cubrirán todas las secciones. Realmente no puedo decirles que no. Ten en cuenta que para ellas este trabajo es su fuente de ingresos para vivir. Tú en cierta forma no tienes necesidad y aunque me gusta lo que haces, prefiero dejarte ir.
Dile a tu papá que me disculpe. Explícale bien la situación y estoy seguro que él lo entenderá. Se puso de pie y me extendió la mano. Así que ahí estaba yo, a mis 20 años, siendo despedido por primera vez de un empleo, tras una fructífera carrera laboral y docente de 3 semanas. Pero cuando digo fructífera, no es por sarcasmo. En verdad aprendí 3 cosas muy importantes en aquella experiencia. No las interioricé de inmediato. Mi juventud e inexperiencia no me permitieron verlo en aquel instante. Pero con el tiempo descubrí que esas 3 realidades las viví en aquella experiencia. Lo último que aprendí fue que desde la cátedra uno impacta la vida de las personas. Y más vale que lo haga bien porque es una responsabilidad muy grande pararse frente a la cátedra o tan siquiera atreverse a enseñar algo en cualquier espacio. Aquel año visité 3 veces el colegio por invitación de mis alumnos. Como tenía confianza con el director, se lo comunicaba y siempre estuvieron las puertas abiertas. Una fue el Día del Cariño, otra el aniversario del colegio y por último el Día del Maestro. Y siempre fui para todos el profe. Hasta vi alegría en algunos alumnos de los más pequeños al preguntar si iba a regresar. En todo momento, cuando estamos enseñando, es importante que sepamos la responsabilidad que tenemos. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos enseñando. No necesariamente tienes que pararte frente a una cátedra o dictar una clase para enseñar algo. Cuando a un compañero de trabajo le enseñas algo en su labor, estás enseñando. Tus acciones en el día a día le enseñan a tus hijos a vivir y a imitar tus acciones. Lo mismo pasa con tus subalternos. Todas tus acciones y todo lo que dices les enseña cómo deben ellos actuar, operar y trabajar. Así es que en todo momento estamos enseñando algo. Lo segundo que aprendí es la importancia de vestirse bien. Puede parecer algo vano y banal, pero como dice Clemente de León en su libro Ben 10 versus Vendejo, la frase de apertura en su clínica de ventas Presentación Personal dice: el hábito no hace al monje, pero lo distingue. La seriedad y autoridad que daba una camisa y una corbata al ser tan joven fue interesante, y así lo comentó el director cuando hice el cambio y me distinguía en medio de los alumnos. De hecho, algunos de ellos me confesaron que creían que era alumno nuevo, y eso era lógico si me habían conocido el día que llegué con mi papá a hablar con el director. Muchos años después, cuando iba a terminar la carrera de ingeniería, y trabajaba como auxiliar de cátedra en el departamento de física, me dispuse que en ese último año iba a cambiar mi forma de vestir. Y el efecto fue obvio, al extremo que en algunos casos, algunos alumnos me confundían directamente con un ingeniero, o creían que ya era ingeniero. Recuerdo un día que una compañera del departamento, a quien por cierto le mando un saludo, Bárbara Yaegui, entró a la oficina y me saludó y me dijo: Inge. Y aunque la broma era en cierta forma también porque esa imagen era la que estaba proyectando, me di cuenta como también algunos alumnos cuando llegaban a preguntarme algo me decían Inge, e incluso me confundían con el aquel entonces mi jefe, pensando que era yo el ingeniero. Y esa actitud o imagen que proyectaba comenzó justamente con comenzar a vestirme adecuadamente. Y lo primero que aprendí en aquella experiencia es el tema central de este episodio. Fue durante la entrevista. Yo siempre acompañé a mi papá en sus trabajos cuando era niño. Mientras él grababa en radio, yo estaba al otro lado de la cabina viéndolo transmitir a través de una cuña publicitaria un mensaje. En sus reuniones escuchaba cómo hacían la redacción de aquellos anuncios. También estaba presente leyendo alguna revista cuando mi papá impartía clínicas de ventas a grupos de personas. Así que entendía muy bien el lenguaje de mi papá
cuando estaba en modo ventas. El mismo switch que tenía encendido cuando le hablaba a don Luis, el director de aquel colegio, sobre cómo yo había aprendido inglés en la institución líder de enseñanza del idioma y tomado satisfactoriamente el examen TOEFL a los 16 años. Ahora un estudiante de la carrera de ingeniería y vendiéndome como un producto interesante para alguien cuya necesidad era mano de obra inteligente y barata. Pero también don Luis estaba en modo ventas. Cuando mi papá terminó de hablar, él expuso su interés y habló del colegio, de la calidad de alumnos que tenía y que era un buen lugar para comenzar una carrera laboral, ofreciendo un espacio de desarrollo a alguien cuya necesidad era registrar experiencia laboral y ganar con su trabajo los gastos de su educación superior. En una entrevista de trabajo, existen dos vendedores. Uno de ellos es el aplicante, que se está vendiendo como recurso humano para la empresa, como una persona confiable, como alguien con capacidades y habilidades para desarrollarse en un empleo, en una plaza vacante que tiene la empresa. Esto suele estar en el ambiente y suele ser fácil escucharlo. Es muy común incluso que parte de los consejos que damos para expresarle a la gente que aprenda a venderse se basa en una entrevista de trabajo. Es el ejemplo ideal para enseñarle a alguien a venderse ante los demás. La entrevista de trabajo. ¿Cómo te vas a vender para esa entrevista? ¿Cómo te vas a vender para ese empleo? ¿Cómo te vas a vender ante esa empresa? Pero muchas veces olvidamos que en la entrevista de trabajo también está sentado otro vendedor. Y ese es el reclutador. Él también está vendiendo a la empresa como un lugar para desarrollarse. Cuando uno contrata a una persona, adquiere también una responsabilidad social con la persona. Es menester de la empresa proveer de las condiciones necesarias para que la persona se desarrolle, y no solamente dentro de la empresa, sino él también como persona, como miembro de la sociedad, en familia, en su comunidad. Y debemos garantizar que nuestro espacio de trabajo le provee la oportunidad de desarrollarse, de alcanzar sus objetivos. Y muchas veces el reclutador olvida que él también está vendiendo. En algunos casos se apela a la necesidad del aplicante de un empleo y muchas veces los mismos reclutadores se quejan cuando las personas no aceptan una oferta. Cuando uno va a confirmar al candidato que ha sido elegido y este no acepta. He visto a algunos reclutadores incluso decir molestos, la gente no quiere trabajar, solo hacen perder el tiempo, uno ofrece las oportunidades y no quieren el empleo. Pero, ¿no será que no creaste el interés en la persona? En aquella ocasión, cuando fui despedido, fue, gracias a Dios, la primera y última vez que fui despedido de un empleo. De ahí en adelante siempre he tenido la oportunidad de desarrollarme de un empleo hacia otro. Ya sea en otra empresa o dentro de la misma empresa donde me encuentre, pero siempre he tenido la oportunidad de crecer, de crear mi propio plan de carrera. Pero parte del éxito de poder migrar de una empresa a otra ha sido el manejo correcto de una entrevista de trabajo. Y en algunas ofertas he podido decir, no me interesa. No me interesa porque el reclutador no me ha podido transmitir la confianza que espero en esa empresa. Cuando pregunto por el sueldo, por las condiciones, por ciertas ventajas, pareciera como que quisiera ocultar algo. Y en efecto, algunas veces el mismo reclutador sabe la realidad de algunas empresas. Y esto es lamentable porque aún así tiene que poner la cara y traer a una persona, muchas veces engañándola, sabiendo que las comisiones, por ejemplo, serán renegociadas cuando ingrese. Ofrecerán un sueldo por el cual la persona vendrá, pero cuando llegas no era líquido, sino que estaba amarrado a ciertos objetivos y no fue bien expresado durante la entrevista. Y esto hace que algunas personas rechacen un empleo en lugar de tomarlo como una oportunidad. Y en algunos casos, esto ha dependido directamente del reclutador.
quien no ha vendido a la empresa. El reclutador es el primer vendedor de la empresa. Desde que publica el anuncio, debe hacerlo de manera convincente para vender la plaza. Al vender la plaza, puede garantizar que va a obtener perfiles tal y como los que él desea. Si no es capaz de comunicarlo como una venta, se llenará de muchas personas interesadas únicamente en trabajar, no en interesados en una plaza como la que él desea cubrir. Y posteriormente, en la entrevista de trabajo, si él no logra vender adecuadamente la plaza y la empresa, no podrá atraer al mejor talento que pudiera obtener. El reclutador es un vendedor. Hace algunos años, cuando invité a un amigo, Gabriel Castellanos, a que diera una charla en uno de los cursos que imparto en la maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano, él tenía una frase en una diapositiva que decía: reclutar es vender. Y si no tienes un pensamiento comercial como reclutador, estás obteniendo malos resultados. Y si no tienes una actitud comercial como reclutador, no lograrás buenos resultados. Estás gastando demasiado tiempo, esfuerzo y dinero en un mal reclutamiento. El primer paso para llenar una vacante, ya como acción, es el reclutamiento. Y reclutar es vender. Una entrevista de trabajo también tiene operaciones. En ambas vías, tanto el aplicante tiene operaciones como el reclutador. El aplicante, por su parte, tiene que saber manejar el tiempo en el que va a llegar a su entrevista de trabajo. Es muy importante que llegue en tiempo, tampoco que llegue muy temprano, pero sí que esté en el tiempo correcto para atender su entrevista. Si sigues tu guión, si sigues cada sección de tu CV, podrás dirigir la entrevista para mostrarte como un candidato interesante ante el reclutador. Por su parte, el reclutador es alguien también que tiene operaciones. Tiene que manejar muy bien el tiempo de sus entrevistas. No puede estandarizar que toda la vida tomarán media hora cada una. Existen puestos que pueden requerir únicamente una entrevista de cada 10 minutos. Y en algunos casos quizás tengamos plazas en las que requiere un poco más de profundidad. Así que no puede provocar que los candidatos se le vayan acumulando allá afuera en la sala de espera e incluso lleguen a conocerse uno con otro en algunos casos. Un reclutador debería ser también especialista en su trabajo, especialista en la industria y en las plazas que recluta. Recientemente he podido hablar con algunos visitadores médicos y me llama mucho la atención cómo la queja de ellos es precisamente que los reclutadores no entienden la industria. Y no es que los visitadores médicos se consideren alguien muy especial. Resulta que cuando reciben consultas del reclutador, ellos dicen que no conoce la industria y que no les interesa entrar a una empresa donde no entienden realmente su trabajo. Y en muchos casos sencillamente dicen no me interesa. Y esto genera que el mismo aplicante abandone el proceso, lo cual se transmite en un gasto tanto de tiempo, esfuerzo y dinero por parte del reclutador. Y son muchos procesos los que se deben llenar para poder tener el último grupo de candidatos propuestos para la plaza. En la historia de esta semana, Enrique asiste a su entrevista de trabajo, en la que espera venderse como el nuevo gerente de nuevos proyectos. Visita 5consultores.com, 5 con número,
5consultores.com//002, donde también encontrarás la historia que he preparado para este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado y te espero la próxima semana.